esto nos sirve para nuestros jueves de conocimiento nos sirve para tener esas cápsulas, para poder tener este capital de conocimiento, seguir sistematizando estos encuentros. Muchas gracias por estar acá. Ana, como decía Ana Balbina, estos encuentros son bien importantes. Es como un supermercado. Hay de todo un poco, hay tantas cosas que tenemos que dialogar, tantas cosas sobre las que tenemos que leer, aprender, desaprender y volvernos a reinventar. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Jaime Urrego. Jaime es el jefe economista para PNUD acá en Colombia. Viene trabajando un tema que a todos nos interesa y es el financiamiento para el desarrollo, pero él desde hace muchos, muchos años se dedica a estos temas del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo entendemos el desarrollo? Y por supuesto, ahora desde PNUD, él empieza a trabajar estos temas del desarrollo, ahora desde la financiación, desde las oportunidades. Pero en esta presentación y al final, Jaime nos va a dar unas recomendaciones porque él es un autor o un economista que nos permite empezar a ver cuál es el papel del sector privado en las nuevas dinámicas del desarrollo. Y eso, y creo que al final de su presentación ustedes se van a dar cuenta cuáles son la potencialidad y cuáles son las oportunidades. Bueno, voy a dejarlos con él. Jaime, no tengo el perfil a su mano, así que voy a darle el perfil que yo conozco. Él es un chico muy, muy pilo, bien, del London School Economics, creo que hizo su posgrado, economista, ha trabajado, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Findetera aquí en Colombia para unos proyectos, para un programa del BID en ciudades sostenibles. Y allí pudimos compartir parte de esta experiencia que tenemos en conjunto sobre los temas del desarrollo. Yo desde la parte mucho más social, él desde la parte mucho más de economía. Conozco su trayectoria y su trabajo. Le agradezco enormemente que hoy nos acompañen porque ustedes nos imaginan cómo son los jefes, ¿no? Acá para echarle vainazo ahí a Sandra. No, mentiras, pero su jefe lo mandó justo ayer de comisión, entonces él tuvo que viajar justo ayer y le dije, bueno, no, necesito que puedas estar acá en el jueves de conocimiento, entonces siempre agradecida con todos nuestros speakers, pero con él en especial de que sacó este tiempito pese a al inconveniente, pese a la solicitud de su jefe a última hora de viajar. De verdad, gracias Jaime por acompañarnos, gracias por estar acá. Gracias por compartir el conocimiento y esto que hoy nos traes, que sé que es producto de un trabajo varios meses que tienes en este análisis sobre el desarrollo y las oportunidades en el financiamiento para el desarrollo. Muchísimas gracias, Jaime, y te dejo entonces. Como te contaba, este espacio es de confianza, entonces al final vamos a dejar preguntas para que hagamos preguntas y podamos realmente aprender muchísimo de lo que nos traes. Mil y mil gracias, Jaime. Entonces te dejo con todos. Y yo te estoy ayudando con la presentación, me vas diciendo. Listo, Gilma, mil gracias. Y te cojo la palabra de que estamos en confianza, entonces voy a hacerla mucho más, menos acartonada. Pero antes que nada, estaba mirando las personas que estaban aquí en la sala y acabo de darme cuenta que está Diana Pereira, que fue mi primer jefe cuando volví de Londres de estudiar. Entonces, pues, buenos días a Diana. Ah, hola Saludos Jaime, hola a todos. y Qué gusto verte. qué nota poderte ver. Y a Gilma también, mil gracias por la invitación. Y bueno, a las dos las conocí en Findeter cuando trabajábamos hace un par de años por allá. Pero bueno, entonces, como dijo Gilma, yo me dedico en el PNUD, para los que no conozcan, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una de las 27 agencias de Naciones Unidas que está aquí, al menos aquí en Colombia. En el mundo son un poquito más, pero que están buscando ayudar a los países, a los Estados miembros de Naciones Unidas, a encontrar ese camino del desarrollo o en algunos otros casos en apoyo a las ayudas, pues al tema humanitario propiamente dicho, cuando hay unas condiciones de conflicto, condiciones de catástrofes, condiciones de vulnerabilidad que requieren del apoyo y asistencia pues, de este tipo de agencias. Aquí en Colombia, PNUD es una de las agencias más grandes de Naciones Unidas y está dedicada netamente al tema de desarrollo. Y esto, ¿qué otra cosa, qué significa? Para nosotros es cómo logramos acompañar tanto al sector privado como al sector público, a organizaciones de la sociedad civil,
a la cooperación internacional y a congregar muchos esfuerzos para poder construir las capacidades de las personas en sus territorios. ¿Y eso qué significa? Es cómo logramos llevar educación, salud, medios de vida, para que estas personas puedan desarrollar la vida que desean y quieren vivir, independientemente del lugar en donde hayan nacido. Ese es un poco, digamos, filosóficamente y misionalmente lo que nosotros nos dedicamos. Y el tema de financiamiento, de un tiempo para acá, unos 10 años hacia acá, ha sido como ese elemento fundamental para habilitar que esas cosas que les acabo de decir pasen. Entonces, necesitamos recursos tanto del presupuesto general de la nación, de los privados, de la cooperación, para poder movilizar acciones que realmente le cambien la trayectoria de vida a las personas, que puedan tomar la decisión de hacer lo que quieren y lo que desean vivir sin necesidad de depender de donde, pues, digamos, esa lotería de cuna que muchos han oído hablar de que tu vida depende de dónde naciste o de qué familia naciste. Entonces, esto ha sido una discusión de muchos años, pero aquí en Colombia, desde el 2022, 2023, prácticamente, hemos venido dando la discusión entre los diferentes organismos internacionales y con el sector público y privado para entender bien, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cuando hablamos de financiamiento para el desarrollo, qué es? Y aquí hemos venido teniendo unas cosas y unas discusiones bien interesantes, porque todos pensamos que porque decimos la palabra financiamiento o porque decimos desarrollo, todos entendemos lo mismo. Entonces, por eso puse esta primera diapositiva para arrancar, para poderles contar un poco qué es esa discusión y por qué estamos en eso. Hoy, 2025, la discusión se vuelve aún más relevante después de, por allá en enero, febrero, que el presidente de Estados Unidos da unos anuncios sobre el tema de la cooperación, de no querer invertir más dinero en Naciones Unidas, en los organismos internacionales, de reducir el apoyo al desarrollo y salir o quitar a la agencia de cooperación de ellos, USAID, de los distintos ejercicios de acompañamiento a los estados en temas de desarrollo. Y eso, de alguna manera, desconfigura o reconfigura mejor pues este escenario de cómo es que se financian estas acciones de desarrollo. Entonces, salió por allá en el 2022, 2023 y hoy es cada vez más importante. Entonces, esa es la discusión que les voy a traer y como dijo Gilma, vamos a darle unas pinceladas de cómo se ve el sector privado dentro de esta discusión. Lo voy a hacer muchísimo más dinámico para que ustedes me puedan hacer cualquier pregunta, cualquier pues, comentario, lo que sea, y poder tener una discusión. La presentación se las puedo entregar, la pueden revisar, la pueden chequear lo que necesiten. Bueno, pues arranquemos con esto. Y ya les conté un poquito el tema, pero los tres elementos fundamentales con los que arranca esta discusión es: seguimos después de pandemia en una inestabilidad económica y política a distintos niveles, tanto por temas geopolíticos, guerras, conflictos, eh, diferentes escenarios de catástrofes naturales y pues económicamente la reorganización o recomposición post pandemia tuvo diferentes efectos en los diferentes países, sobre todo en los más vulnerables. Colombia o los países de Latinoamérica han sufrido parte de este, digamos, oleaje que fue bastante fuerte después de la pandemia, y es que hubo una caída fuerte en temas económicos, sociales, en temas de salud. Una vez pasamos la pandemia, un año y medio después, vuelve y, digamos, se relanza la economía porque todo el mundo sale a consumir, a hacer un montón de inversiones que no pudieron hacer, salir pues, a disfrutar de la vida nuevamente, y eso lo que hace es que recalienta la economía y vuelve y cae a manera de ciclo económico en los siguientes años. Con lo cual lo que vemos hoy en día es un rebote, un efecto rebote de varios momentos en los últimos 5 años, en donde a hoy ya como que comienza a estabilizarse a nivel mundial la economía, con unas mejores tasas de inflación en muchos lugares, tasas de interés que se comienzan a hacer más acordes a las condiciones de mercado, etcétera. Todo eso va pasando durante estos años y por eso el tema de por qué es tan importante hablar de eso. Lo segundo es que después de 10 años desde lanzado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el centro de esta discusión, se dan cuenta
desde muchos lugares, tanto desde Naciones Unidas nos damos cuenta como de organismos internacionales, los mismos actores públicos, pues que el cumplimiento de esta agenda ha sido muy bajo. Cerca del 17% de todos esos objetivos a nivel mundial se han cumplido y el resto están pues, en un rezago bastante importante. O sea, no estamos quizás en la ruta adecuada, tanto en términos de voluntades, acciones, dinero, que nos permita hacerlo. Y tres, cuando se analiza uno de esos aspectos, se da cuenta que la brecha de financiamiento cada vez es más grande. O sea, los recursos que se requieren para poder financiar esa agenda de desarrollo cada vez se vuelven más inalcanzables. Esto porque pues, la mayoría de estas acciones se planta dentro de la agenda de desarrollo de un país y pareciera que todos los actores dijeran, señor sector público, señor Estado, señor gobierno de turno, es su problema cómo va a ser que la agenda de desarrollo pase. Los demás miramos a ver cómo nos beneficiamos o no de esto. Poco así se ve el panorama desde muchos lugares. Y entonces, hace un par de meses, si quieres adelante, Gil. Hace unos meses salió la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, era una revisión a nivel mundial de lo que sucedió en los últimos 10 años acerca de las acciones de los distintos actores en temas de financiamiento. Si quieres, pasa a firmar lo siguiente. Y si quieres, la siguiente. Y se revisa esto que estaba puesto aquí en la pantalla, que es el para qué y el por qué de lo que estamos haciendo. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque solamente el 17% de los objetivos de desarrollo sostenible se están cumpliendo. ¿Por qué hay tanto rezago y qué es lo que está pasando? Y aquí uno de los puntos casi que neurálgicos de esa discusión es la diferencia de lo que la gente entiende por financing en inglés y funding. Y esta es una discusión latente hoy 2025, septiembre, al menos aquí en el país Colombia, y es algunos de los que están trabajando en el gobierno, en el Estado central, en los distintos organismos internacionales, creemos muchas veces que lo único que necesitamos para poder llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible como están planteados en cada país es el funding. O sea, alguien que me done la plata, me diga un poco qué requiere, qué necesita, y yo me alineo al plan de desarrollo de un país y yo ejecuto un proyecto. Y lo ejecuto y lo hago súper bien y le pongo unos indicadores, le hago evaluaciones de resultados, de impacto y digo, esto está perfecto, pero siempre vamos en busca de alguien que done, entonces un donante o un fondeador, y nosotros buscamos la manera en cómo presentamos proyectos para hacer la tarea. Pero hemos dejado de lado lo que significa financing en realidad. Y financing es cómo volvemos unas acciones que son de interés público, un lugar en donde podamos coordinar acciones. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algún tipo de capacidad que permitiría que una solución en términos de desarrollo se dé. El Estado puede ser casi que el habilitador del espacio y del lugar en donde podemos hacer la tarea, puede por temas de regulación, por temas de incentivos, por temas de el espacio dado para que podamos conversar, los privados con los diferentes mecanismos financieros aportar a manera de inversiones y a manera de aportes que puedan tener un retorno, que puedan generar tanto retorno económico, social, ambiental, y que entre todos podamos generar una solución que sea pues viable para todos, para el interés público, para el interés privado, y que todos podamos solucionar. Ahí es donde está el quid del asunto en todas estas conversaciones, porque ahí es donde la mesa de conversación falla y es donde no se están habilitando los espacios, donde el público y el privado se ven como enemigos u opuestos, diciendo como es que este no me ayuda, es que el otro no aporta, es que fulanito no logra poner los dineros que se necesitan, y el Estado sigue un poco cargado con toda la misión de la agenda cuando en este caso es de todos. Entonces, esa discusión, si quieres la siguiente, porfa, Hilda, pues simplemente se plantea sobre la base de lo que necesitamos, pues al menos reconocer de lo que es. Hilda, la siguiente. Y acá, simplemente para a manera más pedagógica de qué es lo que entendemos por funding,
¿Y qué es lo que entendemos por financing? Entonces, funding, como les contaba, provisión de recursos, subvención o créditos, filantropía, presupuesto de la nación, cosas que vamos es, déjenmelo llamar, gastando para poder cumplir un objetivo. ¿Quién es el que provee el gasto? Pues estará o el Estado, o estará un organismo internacional, o estará algún tipo de fundación que nos dé este tipo de ayuda. Pero financing es en el lugar en donde se crean esos mecanismos financieros, en donde se permite que otros colaboren e innoven sobre las soluciones que se necesitan. Y entonces aquí aparecen temas como inversión de impacto, pago por resultados, finanzas mixtas, bonos temáticos, garantías, todo lo que habilite que los recursos fluyan de lo público a lo privado, que junten los dineros para poder cumplir con esos propósitos, pero también es cómo le damos esas garantías a los distintos actores para que podamos participar dentro de este juego. Y en este caso es, si vamos a ir a atender poblaciones vulnerables, pues no vamos a poder pretender que sean ellas las que nos garanticen que el repago de crédito, de algún tipo de inversión, se pueda dar. Seguramente se requieren de otros mecanismos como garantías, como seguros, como otro tipo de instrumentos que nos lleven a que se pueda jugar en un ambiente en que todos puedan ver retornos de estas acciones. Pues ahí entra la discusión fundamental de lo que está pasando. Siguiente, por favor. Y ahí es donde nosotros nos queremos, al menos como Naciones Unidas y como PNUD, dar una contribución de la discusión. Y entonces llega a Sevilla, junio, julio de 2025, y pone a todo el mundo nuevamente a hablar. Y simplemente les quiero traer los tres mensajes que salieron de Sevilla, que para mí son fundamentales. Igual lo pueden consultar pues en las plataformas de Financing for Development de Sevilla, pero yo les voy a traer tres cosas que ustedes se deberían quedar al menos en el radar. La siguiente, por favor, para que ustedes lo puedan ver. Lo primero es, si quieres la otra, que creo que, bueno, entonces atrás. Eh, la primera es la parte pública, todo lo que es presupuestos del Estado, deudas públicas, todo lo que va en torno a la deuda y relacionado como tasas de interés, como riesgo país, como el acompañamiento de los bancos multilaterales que llevan dinero y financiamiento a estos estados, es supremamente importante y relevante que se puedan entender como algo que es fundamental para poder mover la agenda, pero que es fundamental siempre y cuando se pueda manejar de una manera sostenible. Hoy, después de pandemia y después pues, de todos los rebotes que les dije, pues hay muchos países que están sobreendeudados, por encima del 70, del 80, otros que ya llegan casi al 100% del PIB en relación, perdón, sus deudas en relación al PIB, casi al 100%. Colombia va por ese camino, que quizás no tan exagerado como algunos otros, pero va hacia el 70%, moviéndose hacia allá de forma rápida y con todo lo que ha sucedido digamos, más coyunturalmente. Aquí en Colombia tenemos, pues, que se flexibilizó la regla fiscal, en donde se controla cómo manejamos todos estos asuntos públicos en términos del déficit, en términos de la deuda, etcétera, y abre una puerta a que, pues, de acuerdo a las necesidades, pues podamos abrir a más crédito, a más deuda, a más, digamos, obligaciones que puedan comprometer un futuro. Ahí es donde la conversación ha tenido un fuerte rigor de discusiones, porque todos ahí tienen que estar muy claros en que no pueden generar pues un descalabro de todo el mundo. Y esto es que todo el mundo se quiebre o que todo el mundo tenga menos capacidades de hacer acciones para el desarrollo en los futuros cercanos, en el corto, mediano y en el largo plazo, por cuenta de que hoy las deudas son muy altas, los costos son muy altos para endeudarse, etcétera. Ahí la clave es cómo configuramos una relación muy, muy cercana con esos bancos de desarrollo, con las agencias de desarrollo, etcétera, pero basados en un esquema de sostenibilidad. Lamentablemente ahí es donde menos hubo, todo fue en consenso, pero ahí es donde hubo menos, o sea, hubo más disputa en el debate. En la mitad de esa discusión está el sector privado.
por muchos años se veía como un actor anexo o un actor que llegaba cuando se requería hacer X o Y cierre financiero o temas que se necesitaban puntuales del sector privado, aunque en las conversaciones los llamaban, los consultaban, etcétera. Esta conferencia dice, el sector privado es un agente igualmente importante que el sector público. El sector privado tiene que estar jugando en la misma mesa con las mismas condiciones y aportando en la generación de soluciones. Y eso queda registrado en el documento de salida de esta conferencia, en donde hay compromisos claros, donde llegan los fondos de inversión, donde están llegando los fondos de pensión, donde están llegando los bancos de primer piso, a entrar y entender que ellos son parte de la solución. Y entonces les dan un marco en donde ellos se ven reflejados y ya no como, llamémoslo de última instancia, para que nos aporten lo que nos falta. Eso es fundamental porque eso va en esa función de cambiar el paradigma del funding por financing. Y ahí es donde es la clave de todos nosotros, poder impulsar esa agenda de que el financing sea la manera en cómo podamos trabajar colaborativamente y coordinadamente para las soluciones. Estas que ven aquí en colores son las diferentes acciones que se pudieron presentar durante Sevilla y que fueron aprobadas entre comillas, porque pues son, digamos, como unas cajitas que están muy bien diseñadas, que lo que falta es ponerles carne a cada una de ellas y pues las diferentes organizaciones que se propusieron hacer esto, pues van a tener esa tarea durante los próximos meses y años de ponerlo a marchar. La más importante, al menos de lo que me puede corresponder a mí, es la de color morado o rosadito, que se llama ARBLAC, Black Facility for Resilient Human Development. Es la que PNUD presentó para la región de Latinoamérica y el Caribe, en donde lo que estamos buscando es crear un hub a nivel latinoamericano en donde los distintos actores públicos, privados, organismos internacionales podamos convocarnos y poder diseñar y crear esas soluciones de desarrollo y donde si esa solución tiene sentido, poder generarle los mecanismos de financiamiento para que pueda ser sostenible en el tiempo. Las otras que ven en otros colores las propusieron otros actores que igual yo a Gilma le envío el documento donde está todo el detalle de cada una de estas iniciativas. Son más de 100 iniciativas, yo solamente rescaté unas 6 que les pueden a ustedes sonar de acuerdo como a lo que ustedes hacen, pero de resto, pues hay N opciones que pueden ver. Y eso es que uno se inscribe, uno participa, uno puede ser parte de esas redes entre público, privado, organismos internacionales para poder convocar acciones de desarrollo. Si quieres, avancemos, por favor. Y esta es la última, ya con esto ya voy a cerrar. Este es el pedazo en donde PNUD Colombia con el sector privado financiero se ha reunido a pues a dialogar todo esto que les he venido contando, pero a poner una posición. Y aquí se los voy a contar sin tanta diapositiva, pero si quieres pon la siguiente para que me puedan seguir. Pero todo este seguimiento de las distintas em, conferencias, eventos de discusión entre los diferentes actores, ha llevado a que los mismos actores del sector privado financiero, en esto me refiero a bancos, aseguradoras, las fintech, que de hecho el evento en el que estoy en este momento es de las fintech aquí en Colombia, que están creando todo un entorno para poder habilitar mayor participación de ellos en comunidades vulnerables, en lugares más recónditos del país para llevar pagos digitales, para poder llevar esa inclusión financiera que tanto estamos diciendo, que aunque en Colombia ya está cerca del 90%, aún el uso del efectivo se vuelve pues como la moneda importante. La parte digital aún no hemos podido transitar hacia ese camino. Pero bueno, eso lo que nos ha llevado es, mire, señor público, desde el lado del privado, las conversaciones han sido las siguientes. Mire, usted no me ha invitado a su mesa de trabajo para poder entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus oportunidades, qué es lo que usted necesita. Ese es el primer reclamo que hace en el sector privado en estas conversaciones. El segundo es, usted me tiene con demasiadas reglas y demasiada, digamos, una estructura regulatoria, no que no quieran regulación,
sino que hay una regulación que a veces asfixia cierto tipo de acciones o que asfixia las oportunidades de inversión. Y entonces, cada vez que pasa una oportunidad o que se da la posibilidad de poder trabajar en una solución que puedan invertir en dinero y demás, siempre está por acá el tema de los impuestos, el tema de las autorizaciones, el tema que igual se requieren y se necesitan, pero que no están de alguna forma creadas o diseñadas o atadas a las condiciones y a las coyunturas que requiere el Estado o el territorio, al menos aquí en Colombia, para poder hacer la tarea. No se han sentado a pensar que de pronto hay unas vías alternativas que se pueden diseñar para poder habilitar. Y entonces dicen, pues todos los incentivos están puestos en otro lugar, menos en el de colaborar. Tres, no hay tampoco incentivos para medir esto. No podemos, o sea, si yo no puedo medir, si yo no puedo mostrar qué es lo que estoy haciendo, no voy a poder venderle a un siguiente, en un siguiente etapa a alguien la oportunidad de seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas de desarrollo. Llámese proyectos productivos, llámese inclusión financiera, llámese salud, llámese educación, en la que puedan imaginar, ahí hay oportunidades para poder hacer esta inversión. Pero si no lo medimos, si no sabemos cómo se ve que por cada peso invertido, qué es lo que realmente está generando en términos de impacto social, ambiental y económico para poder vender esto, pues va a ser muy difícil. Las iniciativas de impacto han sido fundamentales en muchos lugares, pero ha sido como acupuntura. Temas como los proyectos productivos y lograr capacidades empresariales para poder generar mayores ventas o mayor comercialización, esto ha funcionado, pero muy pequeño en unas escalas muy chiquitas. Para que esto pueda tener tracción y pueda tener un momento muchísimo más poderoso, necesitan mucho trabajo de muchos actores al tiempo. Y eso es lo que, digamos, un poco el mensaje. Si quieres, vete al final y ya con ese término, por favor. Paso. Entonces, acá, la acción que hemos nosotros eh, discutido y llevado a los distintos escenarios son estos 5 elementos que después de miles de reuniones alrededor del evento de Sevilla, alrededor de lo que está pasando con pagos digitales aquí en Colombia y con la habilitación de unos mecanismos de pagos digitales sin tener intermediarios, etcétera, hemos tenido estos 5 como puntos de encuentro. Lo primero es, por favor, tengamos una conversación con reglas y compromisos claros y sentémonos a la mesa como pares. Necesitamos hablar de esto y necesitamos poder solucionar esto en conjunto. Lo segundo es que las finanzas tienen que ir con propósitos y el propósito no es solamente la rentabilidad económica, sino que realmente vayamos en busca de ese desarrollo que estamos todos requiriendo para que pues ese avance y ese crecimiento del país y ese progreso del país nos lleve a todos e irrigue a todos con esos beneficios. Las normas que habiliten innovación, solamente aquí pues, reiterar que el Estado y las instituciones deberían ser ese actor fundamental que habiliten las opciones, no que las restringen. El 4, convertir capacidades en poder transformador y es todos nosotros necesitamos estar trabajando en educarnos y en mejorar nuestro conocimiento para poder entender qué está pasando, cómo leemos las oportunidades y cómo le damos un poco de atención a esa solución. Y el quinto es, al final, lo que debería motivar al resto de las 4 cosas que acabo de decir, y es esa cultura de resultados, o al menos de poder medir, porque lo que no se mide no se puede de alguna forma convertir, trabajar o cambiar, y se necesitan de los resultados y de la medición para poder gestionar ese impacto que tanto estamos todos queriendo con cada una de estas intervenciones. Nuevamente, el trabajo y el mensaje de todo lo que nosotros estamos impulsando es, entre todos, la colaboración, las alianzas, el poder encontrar la ventaja del otro en beneficio mío y así sucesivamente entre muchos actores y no en qué momento esta persona es competencia o esta organización es competencia y los separo para que no me vayan a intervenir en mis intereses, se vuelve como un cambio de paradigma de pensar colectivamente y no como silos separados, que pues es muchísimo más difícil de generar algún cambio bajo esa premisa. Bueno,
yo hice, como les dije, sin tanta estructuración, mucho más echándoles el cuento. Bueno, esto les queda aquí para la presentación, pero quería más abrirlo el espacio a preguntas o comentarios, porque creo que ya hablé suficiente. No sé, ustedes Gracias. qué opinan. Gracias, Jaime. Sí, vamos a hablar, vamos a abrir entonces espaciecito para preguntas. No sé si hay manos levantadas. Yo ahorita no estoy viendo, pero déjenme ver que dejé de presentar. No sé si tienen preguntas. Ahora que tenemos este tema de financiación para el desarrollo, y ¿cuál va a ser nuestro papel? Hola, Jaime, Ana Matías de FETSAC. Em, me gusta mucho este esquema y cómo se están visualizando las cosas para traer a todos los actores relevantes a la mesa. Ahora creo que aquí hay como dos retos que me gustaría ver cómo los ves tú, ¿no? O sea, el reto del sector social es que no hablamos el mismo lenguaje de las empresas, o sea, no hablamos en los mismos términos de sostenibilidad y creo que ahí tenemos nosotros que estudiarlo y que mejorar la comunicación. Entonces, no sé cómo veas ese primer reto para poder hacer el acercamiento. Y el segundo es en cuestión de la falta de confianza. Ese es un reto muy grande que se da a todos los niveles. Entonces, particularmente en la fundación en la que yo estoy, es una fundación de empresarios y pues tenemos consejeros que sí están como abiertos a trabajar con el sector público, como hay otros que dudan, hay otros que, aunque somos una fundación apartidista, bueno, eh, familiarmente o culturalmente tienen pues sus afinidades y tienen intereses, ¿no? Entonces creo que eh, esa falta de confianza es un reto como muy fuerte y el otro que nosotros vemos es que las organizaciones quieren buscar a las empresas, pero las empresas dicen, no, mi corporativo ya decidió que yo voy a hacer el ODS 4 y es así, y es en esta caja, y es con este Primer meta. matrimonio. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hablar ese idioma y poder conversar? Gracias, Ana. Eh, Vilma, ¿quieres que responda ahí Sí, mismo o dame. alguien más? Mientras se van animando a Vale. preguntar. Ana, pues obviamente como yo lo digo, es mucho más fácil que hacerlo, claramente, y ese es parte de los obstáculos, tanto la confianza como el lenguaje o los conceptos que estén, pues, de alguna manera puestos sobre la mesa de la misma manera, pues son de los temas más complejos para moverse. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha servido? Obviamente, esto es a escala mínima, 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 pero pues por algo se tiene que empezar. El hacer de a poquitos y mostrar que es posible es una manera de tanto de conocerse entre las personas, bajar un poco los sesgos sobre o unas preconcepciones de lo que el otro piensa de mí o el otro que es lo que está esperando de lo que voy a hacer. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, nosotros hemos hecho, esto lo han hecho en muchos lugares, pero nos ha servido, retos de innovación con los diferentes sectores, tanto sociales como financieros. Y les hemos dicho, vea, para poder solucionar un problema en la zona más rural de Colombia, en el sur del país, cerca al Amazonas, tenemos estos problemas, tanto tecnológicos como de vinculación de las diferentes organizaciones, ta, ta, ta. E invitamos a cada uno de los actores a la mesa. Se juntaron solamente dos y con esos dos al menos hablaron en esa mesa. Y al hablar se dijeron, ah, yo pensé que usted era otra cosa, o yo pensé que usted pensaba diferente, o que usted tenía una idea distinta. Solo esta primera conversación de que al menos entendiéramos quiénes somos y para qué estamos, bajó un poco la guardia. Luego de eso,
el trabajar, así sea en unos objetivos muy chiquitos, como vamos a construir este documento para poder mostrar lo que es nuestra idea, como abrirnos nosotros adentro, perdón, voy a decir una cosa de una incidencia, como abramos las cocinas de cada una organización, así sea por la ventana, y nos miremos cómo trabajamos, cómo funcionamos, cómo somos de eficientes o cómo tenemos nuestro valor agregado, cómo son nuestras capacidades. Y eso dio, por ejemplo, esto era AXA Colpatria que es una aseguradora con eh, los que estaban de Banca de Oportunidades, que es una iniciativa del gobierno para temas de inclusión financiera, y la agrupación de tenderos en Bogotá, de aquí de Colombia. Entre esos tres, como que no había ningún tipo de confianza. Y lo que comenzaron a hacer estos trabajos chiquitos, de ver cómo molían entre ellos las ideas y cómo las ponían, comenzaron, esta gente trabaja chévere, esta gente tiene iniciativa, eso bajó las preconcepciones, bajó los seguros, creó un poquito de confianza y de ahí salió hoy el seguro, el microseguro que estamos sacando con Fasecolda y PNUD, que Fasecolda es el gremio de las aseguradoras aquí en Colombia, para poder ayudarle a los tenderos para que con ese seguro los bancos de primer piso puedan hacer unos microcréditos para poder abastecer sus tiendas de barrio. Eso fue de una idea muy chiquita, muy pequeña, donde todos no se querían o no se tenían suficiente confianza, llevó a que pudiéramos crear una iniciativa de un seguro para poder habilitar un crédito. Eso, pues al menos es un ejemplo. Yo creo que con el ejemplo se pueden hacer mejores cosas que pues tanta carreta a veces que decimos todos, sino que vamos a la acción y mostremos que se puede, así sea el 1%, que con eso alguien más se anima. No sé, esta es más anecdótico, pero creo que yo le creo a eso. Ana, no sé si Muchas te gracias. responde tu Sí, pregunta. sí, sí. Creo que ahí hay como tres puntos clave que he captado. Gracias. Vale, gracias a ti. ¿Quién más tiene la manito levantada? Bueno, entonces, mientras se animan a preguntar, yo también tengo una pregunta. Jaime, yo me quedo con el buen mensaje de diferenciar entre funding y financing. Y en este sentido, el tema, hay como dos temas. Uno, siempre el llamado a la acción del trabajo colaborativo, pero por otro lado, el tema de la polarización y de los intereses que no están sobre la mesa. Entonces, necesitamos trabajo colaborativo, pero la verdad es que las sociedades cada vez están más polarizadas y no hay una, digamos, no hay una sinceridad en el tema de los intereses, ni del sector público, ni del sector privado, ni de la sociedad civil, digamos, ni de los diferentes actores con respecto a como sus propias posiciones frente al desarrollo. Y eso hace que se fracture aún más la posibilidad de trabajo colaborativo. O sea, hay un pasito antes que es el tema de de reconstruir el tejido social y del propósito común. Entonces, uno es, en estos temas, digamos, ¿hay algún llamado de acción para el trabajo colaborativo, más allá de la urgencia climática, de la urgencia económica? ¿Cuál sería como ese propósito común? Y lo otro es pensando justamente en ese propósito común y en esta, digamos, en esta nueva reconfiguración de la financiación para el desarrollo. Por ejemplo, la posición de Mazzucato es darle mayor fortaleza al sector público, ¿cierto? Reconocer que allí hay una potencia y eso, pero eso yo no sé si eso al final significa que el sector privado también debe jugar un papel mucho más estratégico y no el que ha venido jugando ahora, que bien lo mencionabas, que es no solo el de complementariedad de la financiación a los programas públicos o de incluso, en algunos casos, cubrir vacíos del sector público. Aquí tendría que haber una relación mucho más horizontal pensando en esa financiación para el desarrollo en el futuro. Bueno, pues en lo primero que dice Silva digamos, es fundamental y digamos, ahí tienes un tema incrustado en casi que en la columna vertebral pues, de una sociedad. Y lo que nosotros al menos estamos queriendo intentar, y pues así lo hacemos en cada una de las acciones, es trabajar de abajo hacia arriba
no decir, por favor, trabajen todos como si fuera top-down, diciendo, ustedes se tienen que colaborar, por favor, ayuden, sino de abajo hacia arriba, mostrando que en la construcción colectiva de las soluciones quizás que se encuentran en el territorio, pueden encontrar como las etapas o los pasos para poder hacer que los demás se vayan involucrando. Obvio, hay alguien que tiene que hacer de bisagra para poder llamar a la gente y ser esa persona confiable o esa institución confiable. Al menos por ahora, aquí en Colombia está funcionando eh, la organización, pues, como de Naciones Unidas, está funcionando como bisagra. No en todos los territorios, no en todos los temas, pero funciona como, yo le creo al menos a estos chalecos azules, que al menos es como un juego neutro. Está jugando como de árbitro, no está jugando con ningún interés en particular. Pero hay otras organizaciones que muchas veces hacen las veces de y que convocan y que dan confianza. Yo creo que eso es construcción desde abajo hacia arriba con entendimiento del territorio y poder ver quiénes son esos como que pueden llevar la batuta en estos temas. Yo creo que la fórmula no está hecha como para todo el país ni para todos los lugares, toca ir paso a paso. Em, sí, y cualquier cosa, si necesitan verlo, yo les puedo ayudar o acompañar en alguna, no sé si visita o una conferencia con el equipo, por ejemplo, que está en el Cauca. En medio de todo el conflicto que está pasando hoy en día tanto en el norte del Cauca como en el sur del Cauca, ahí pueden ver cómo ese tejido social se intenta reconstruir y cómo se genera confianza, a pesar de que están en medio de todo de pues, ambiente actividades de, pues, de violencia y demás, pero ahí hay unas cosas bonitas que están pasando. No sé, yo creo que le compro mucho la idea a, a trabajar desde la comunidad y con las personas. Y bueno, y la configuración de hoy en día es, pues, es una cosa que nos está golpeando demasiado a todos y nos toca, yo creo que dentro de lo que más nos puede invitar al cambio y a la innovación es las coyunturas difíciles y que uno tiene que buscar alternativas y tiene que buscar las maneras de darle la vuelta al asunto. Pues, hoy en día nos estamos repensando todo, desde la manera en cómo se financia, en la manera como invitamos a otros actores, en la manera en cómo convocamos al sector público para que sean ellos los que inviten a los demás a participar. Y yo creo que pues, en lo que viene ahorita en los próximos meses, ese va a ser un poco el discurso a futuro con los próximos que puedan llegar a ser nuestros legisladores o nuestros presidentes. Gracias, Jaime. Jaime, hay una pregunta en el chat, te la voy a hacer. ¿Nos puedes explicar el mecanismo de finanzas mixtas? Uy, ese me puede demorar un buen rato explicándole, pero les puedo mandar algo para que lo lean, porque puede llegar a ser muy largo. Pero en últimas es lograr encontrar una manera o un vehículo que invirtiendo el público e invirtiendo el privado puedan volverse como una bolsa común que pueda llegar a ser invertida en alguna acción. Y esa, cuando hablo de la palabra invertida, es que yo estoy poniendo un recurso para recibir un retorno en algún momento. Y la idea es que ambos que están solicitando participar ahí puedan recibir un retorno. Hay alguno que asume, por ejemplo, el Estado puede asumir más riesgo y puede asumir unos montos mayores en las participaciones que el privado, pero que sí o sí ambos se requieren para poder hacer un cierre de la bolsa con la cual podemos invertir. Y hay muchas formas en que se combinan estas platas. Se pueden combinar en un proyecto de pago por resultados, que si usted no consigue ciertos puntos de avance en cierta política, entonces yo no repago o yo no te doy el siguiente tramo del recurso, pero todo está basado en una bolsa que tiene una gobernanza de cómo se maneja y cómo se invierte. Pero todos de ahí saben cómo van a retornar sus recursos una vez terminen de hacer la inversión. Más o menos, te voy a mandar un documentito de una paginita que les puede servir para verlo como de forma más, eh, llamémosla académica, y con eso lo pueden también estudiar y cualquier cosa podemos hablar exclusivamente de Blended Finance
y así están en una próxima oportunidad. Gracias, Jaime. Yo creo que está bastante ilustrativo. Yo tengo la presentación, entonces, por supuesto, se las voy a compartir a todos los miembros de Red América y junto con la grabación. No sé si hay más preguntas y si no hay, voy a cerrar a Jaime, que sé que está en otro lugar. No sé si hay más. Bueno, creo que no hay más preguntas. Pues Jaime, muchísimas, muchísimas gracias por acompañar este espacio. Para nosotros es muy importante este espacio. Este tema definitivamente va a marcar un parte de lo que nosotros tenemos que adaptarnos y cambiar este ecosistema de la inversión social privada y cómo nos vamos a sumar a las nuevas formas de financiamiento para el desarrollo. Así que haces una apertura bien interesante, bien importante para este sector y pues para Red América para poder acompañar a los miembros en esta transición, adaptabilidad y aporte a la financiación para el desarrollo de los nuevos mecanismos de financiación. Muchísimas, muchísimas gracias, Jaime, por estar acá con nosotros. Eh, bueno, luego me pongo en contacto contigo para ver cómo podemos ampliar muchísimo más y tener esa relación con PNUD. Mil y mil gracias. Con Y muchísimo gusto. vale. Muchas gracias y feliz Gracias. día a todos y a todas. Feliz día para ti Chao, también. chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos por estar acá. Voy a seguir con el segundo tema, un segundo tema bien importante y es que estos jueves son bien importantes porque queremos hacer nuestra guía de capacidades top, las guía de capacidades de la inversión social privada. Este tema de hoy de financiación para el desarrollo no, digamos, ha estado en la agenda, pero quizás necesitamos desarrollar unas capacidades puntuales para poder comprender esa nueva dinámica de la financiación para el desarrollo que tendremos en esa guía de capacidades. Y en estos últimos temas que hemos, digamos, que hemos abierto, pues me interesaría saber si alguno tiene alguna capacidad top que crea que debemos abordar en nuestra guía. Y si no se les ocurre ahora, pero se les ocurre después, pues no duden en avisarnos, en contactarnos, porque vamos a estar en estos días empezando a dar las primeras puntadas de esa guía de capacidades top y poderla validar con todo el equipo y con todos los miembros de Red de América. Entonces, pues nada, yo creo que con esto hoy estuvo chiquito, pero abrimos este nuevo tema. Vamos a estar con estos nuevos temas. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a abordar sostenibilidad y cambio climático, una experiencia importante en temas de agua y la gobernanza del agua. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder y pues nada, nos vemos el próximo jueves en nuestro jueves de conocimiento. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo y un beso para todos. Recuerden Muchas que la sesión gracias. queda grabada y está ahí en la convocatoria. Gracias, buen día para todas, todos. Muchas Vale, gracias. vale, que estén bien. Chao. Chao, César.